Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Seguidores de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, para todos ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios les damos la bienvenida a Colombia Construye. Hoy tenemos un especial de Construverde y del Seminario Internacional de Edificaciones Sostenibles con entrevistas a los principales actores de estos eventos. Les tenemos noticias de acreditaciones, acuerdos internacionales, inmobiliarias, de vivienda, las secciones de Hablemos de Acero con Acerolab, los núcleos de la construcción y eventos de la semana. Sean todos bienvenidos. Asociación Latinoamericana de Tecnología Sin Zanja. Señor empresario, señor constructor, ¿no sabe usted qué hacer con los altos precios de la factura de energía eléctrica? En FAE Colombia Energía Limpia te ayudamos a generar tu propia energía con el sol. Ahorros desde 30, 40 y el 60% en su factura. Sea sostenible en tiempos de reactivación. Para mayor información nos puede contactar al 300-360-0332 o al 302-409-3053. Asociación Colombiana de Agregados Pétreos, Asograva. Como hacemos en cada emisión, saludamos a las agremiaciones y empresas constructoras aliadas de nuestro programa. Ellas son la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas Actos, Women in Concrete Alliance, la Asociación Latinoamericana de Tecnología Sin Zanjas, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, la Asociación Ferretera Internacional AFERRI, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y su Regional Nariño, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos Asogravas, la Asociación Profesional en Conducción de Fluidos APROCOF, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto Procenco, la Cámara Colombiana del Acero Camacero, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil ANEIC, Construdata de Legis, Infoacero y la inmobiliaria Inmovilar. Hoy nuestro programa especial lo realizamos en Construverde, el evento de la construcción sostenible, y vamos a iniciar con la directora ejecutiva del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, Angélica Ospina. Y en Colombia Construye nos encontramos con Angélica Ospina, ella es la directora ejecutiva encargada del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y nos va a hablar de este seminario internacional y por supuesto de Construverde. Doctora Ospina, bienvenida a Colombia Construye. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí ya iniciando esta semana primero con este seminario y después con Construverde, cuéntenos cómo es la expectativa de todo esto que se va a realizar. Vamos a estar aquí en la Universidad de los Andes, tenemos yo creo que alrededor de 8 o 9 países y es súper interesante porque hay personas del gobierno, de la academia, algunos del sector privado y muy interesante para poder hacer como un diálogo de Latinoamérica sobre cómo avanzar en estos temas y cómo aprender de lo que ya han hecho otros países. Y de Construverde. De Construverde también estamos muy felices, es la 14ª edición y pues este es nuestro cumpleaños 15 del Consejo, entonces vamos a estar en un evento de mucha celebración. Ahí esperamos también contar pues con actores de toda la cadena de valor, un grupo mucho más grande, un grupo de Colombia también mucho más grande. Vamos a tener distintos conferencistas hablando principalmente de cómo acelerar como la transición hacia neto cero, hacia mayores niveles de sostenibilidad. Entonces creo que va a ser un espacio muy interesante, un espacio también de networking muy interesante para las distintas empresas que nos van a acompañar. Es un espacio yo creo que de un carácter distinto, pero que se complementa muchísimo con lo que vamos a estar aquí haciendo estos 2 días. 15 ediciones, ¿se ha visto el avance de la construcción sostenible? Mucho. Yo creo que cuando uno hoy en día pues mira lo que se ha avanzado en el país en construcción sostenible, le da a uno mucha alegría, ¿no? O sea, cuando empezamos trabajando hace 15 años, yo creo que eran como algunas personas que querían hacer algo diferente. Hoy en día uno ve un cambio completo como en la cadena de valor. Los constructores han interiorizado esto
y yo creo que cada vez más está impactando como la estrategia de las empresas, desde los proveedores de materiales. Yo creo que también ha habido un avance impresionante. El vice nos hablaba ahorita y nos decía que más o menos el 18% de los metros cuadrados licenciados en Colombia están en proceso de certificación. Eso es un gran avance y también nos muestra que todavía nos falta un montón, ¿no?, hacia adelante, pero yo creo que hay un avance muy grande. ¿Alcanzaremos de aquí al 2030 o se está hablando de aquí al 2050? Yo creo que hay distintas metas, o sea, que nos hemos trazado. Al 2030 tenemos unas metas iniciales con unos sectores, o sea, yo creo que todos tenemos que avanzar. Lo que esperamos es que, por ejemplo, vivienda de interés social, vivienda estrato 3, 4, puedan tener un avance, digamos, significativo, pero esperamos que, por ejemplo, edificaciones corporativas, estratos 5 y 6, realmente tengan ya un cambio sustancial a partir del 2030. Y trazándonos como todo ese camino para el 2050, llegar a la carbono neutralidad desde todos los tipos de construcción, tanto nuevos como existentes. Doctora Angélica Ospina, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. Muchas gracias, Álvaro, a ti por el espacio. Seguimos con el viceministro de Vivienda, Felipe Arbovín Gómez, quien se refirió primero a la construcción sostenible en el país. Colombia lleva un trabajo de muchos años en la consolidación de una política o de políticas de construcción sostenible. Hemos avanzado mucho en materia de construcción sostenible. La vivienda, sin duda, es como el sector que está jalonando la sostenibilidad y la implementación de estas políticas, pero sin duda todavía nos falta mucho y es muy importante la unión de la academia, del sector privado, de las instituciones públicas, de las entidades nacionales, territoriales, digamos, para poder seguir desarrollando este tema, para poder seguir fomentando las políticas sobre sostenibilidad y, naturalmente, pues de alguna otra manera llegar a todas esas metas que todos queremos, unos efectos de, digamos, poder vivir de una manera mucho más armónica con nuestro planeta y construir de esa manera y lograr la ordenación de nuestro territorio conforme a unas políticas ambientalmente sostenibles. ¿Qué normativas hay hoy y qué le falta a esas normativas? Principalmente tenemos una resolución que es la 0546 de 2015 sobre construcción sostenible. Es una resolución que ya tiene unos años, está en proceso de actualización en el Ministerio, pero que le falta poder vincular otros sectores, no solamente a la construcción, sino al ordenamiento territorial, para poder generar una política integral de desarrollo sostenible. ¿Y qué pasa con las mediciones? Acá hay diferentes elementos porque hay diferentes sistemas de medición y además para diferentes propósitos. Entonces, un tema es de ahorro energético que es fundamental, otros son sistemas más bien de sostenibilidad que no necesariamente tenga que tener un ahorro directo por hogar, pero sí a mayor escala. Entonces, hay diferentes sistemas de medición. Lo que es fundamental, sin duda alguna, es poder empezar a tener unas líneas bases que nos permitan planear a futuro unas metas, digamos, muy claras. ¿Cómo se aplica esto, sobre todo para la vivienda BIS? La vivienda BIS es, como todas las edificaciones, un tipo de construcción que tiene que estar sometida a estas medidas. El impacto, digamos, el mito que se tiene es que el impacto de la sostenibilidad en el precio final de la construcción es muy alto y por eso se dice que la sostenibilidad no debería darse para vivienda BIS, sino solamente para vivienda no de interés social y otras edificaciones. Se ha venido demostrando en los últimos años que eso no es cierto, el impacto termina siendo muy bajo hoy en día del mayor valor de una construcción para que sea sostenible. Hay incentivos para mitigar eso, entonces hoy en día estamos trabajando en romper la brecha para que la vivienda BIS tenga exactamente el mismo acceso y la misma obligatoriedad de estas medidas que la vivienda no BIS y los otros usos. ¿El Ministerio tiene algún proyecto que se esté realizando con temas sostenibles? El Ministerio, más que desarrollar proyectos, nosotros somos el órgano rector de la política pública en materia de vivienda y ordenamiento. Entre ellos estamos, primero, haciendo una serie de reflexiones importantes sobre la política pública de ordenamiento territorial desde el punto de vista ambiental. Estamos trabajando en la actualización de la resolución 0546 y tenemos un equipo de sostenibilidad muy grande que desde la política pública está pensando en estas nuevas medidas para poder, digamos, cumplir estas metas que tiene Colombia en materia de desarrollo sostenible. Adicional a lo anterior, estamos trabajando también porque el tema de sostenibilidad tiene que ver mucho con temas de asunción de riesgo. Entonces, cómo el desarrollo sostenible y de alguna otra manera el desarrollo de la mano de la naturaleza y los ecosistemas nos puede ayudar a mitigar los efectos del calentamiento global y todos estos fenómenos naturales. Las constructoras se pregunta por qué se dan 2 billones para hacer viviendas para los casos como Mi Casa Ya y le dan 4 billones al tema de Cambia Mi Casa. Bueno, esas cifras son equivocadas. Digamos que este año vamos a tener una inversión récord, no tiene nada que ver con esto de sostenibilidad, pero le hago la aclaración porque es importante. Este año vamos a tener una inversión récord en materia de Cambia Mi Casa. Nunca en la historia de nuestro país se ha llegado a tener una meta tan alta como 75.000 subsidios al año. El año en que más se habían otorgado habían sido 67.000, entonces vamos a tener una inversión récord este año. Y en el Plan Nacional de Desarrollo quedó una meta de 50.000 subsidios de Mi Casa ya al año, que es algo que nunca habíamos tenido tampoco.
y adicional al anterior, como una fuente adicional, se tienen los recursos para Cambia Mi Casa, que es el programa de mejoramientos, que es 1 billón al año. Es menos de la mitad de lo que se invierte para Mi Casa Ya. Sin embargo, acá hay una cifra importante, es que si bien los recursos para Mi Casa Ya y Vivienda Nueva siguen siendo muy superiores que los de Cambia Mi Casa, que son mejoramientos, 1 de cada 3 hogares que viven en déficit en Colombia viven en déficit cuantitativo, mientras que 2 de cada 3 viven en déficit cualitativo, es decir, condiciones de la vivienda. Las familias que viven en déficit cualitativo son mucho más que las que viven en déficit cuantitativo. Y volviendo entonces a este tema sostenible, hay muchas viviendas hechas con diferentes materiales que son sostenibles. A ellas también les van a dar una atención para que puedan de pronto construir en algún sitio proyectos de vivienda sostenible. Claro, estamos trabajando en eso. La línea de sostenibilidad es una línea fundamental del Ministerio y estamos trabajando en ello. Muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. Con mucho gusto. Cuentan con nosotros. Ahora les presentamos entrevistas con los conferencistas de los eventos. Continuamos y nos acompaña de Chile la arquitecta Paola Valencia. Arquitecta Valencia, bienvenida a Colombia Construye y cuéntenos de su participación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo fui invitada para contar la experiencia de Chile en los avances de herramientas de reglamentación para implementar medidas de eficiencia energética en edificación. Y cuéntenos un poquito sobre este tema que expuso esta mañana. Mira, en Chile existe hace ya unos 50 años la iniciativa de mejorar los estándares de envolvente de los edificios porque hace mucho frío en algunas zonas, entonces había que mejorar la calidad de vida de las personas y ya en el año 2000 se publica el primer reglamento de mejora de los estándares de envolvente con un plan de un programa de gobierno que dice que este estándar tiene que mejorar en 3 etapas. La primera fue el 2000, la segunda fue el 2007 que mejora la envolvente de todo el edificio. Y la tercera está hoy día en proceso, pero también del orden del año 2010, que se crea el Ministerio de Energía, se empieza un trabajo de desarrollo de etiquetado energético para edificios, dado que Chile tenía un problema de dependencia energética con Argentina y tuvimos problemas de corte de gas, lo que llevó, por temas de seguridad energética, a empezar a tomar medidas de eficiencia energética, diversificación de fuentes de energía, etcétera, y el sector residencial consume del orden del 23% de la energía. Entonces se plantearon medidas desde el Ministerio de Energía y entre ellas está el etiquetado energético de vivienda, también energías renovables, todo con el fin de que las viviendas redujeran sus consumos de energía. Me estaba comentando fuera del aire que viene a nombre de una constructora, pero también estuvo en el Ministerio de Vivienda de Chile. Sí. Estuve 7 años en el Ministerio de Vivienda, de los cuales 4 estuve a cargo del equipo de construcción sustentable de la división técnica. Y bueno, desde ahí me tocó liderar una mesa interministerial de construcción sustentable. Entonces yo coordinaba iniciativas en conjunto con el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud y varios ministerios, de manera de que pudiéramos tener políticas integrales. Pues arquitecta, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Colombia Construye. Muchas gracias a ti también. Y en Colombia Construye seguimos en el Seminario Internacional de Edificaciones Sostenibles y nos acompaña la ingeniera Clara Camarasa de España. Ingeniera, bienvenida a Colombia Construye y cuéntenos de su papel aquí en esta conferencia. Muchísimas gracias. Como bien decías, mi nombre es Clara Camarasa, soy ingeniera civil, pero mi rol dentro de la Agencia Internacional de Energía es de asesora de políticas. Cuéntanos, por favor, de la conferencia. Pues muchísimas gracias por tu interés. Estoy encantada de estar aquí representando a la Agencia Internacional de la Energía y dentro de este seminario nuestro rol era de coorganizadores del evento junto a todo el resto de organizadores y también nuestro rol era, yo por ejemplo esta mañana he dado una ponencia, un keynote abriendo la sesión en la que he presentado el paquete de eficiencia energética para edificios desarrollado por la Agencia Internacional de la Energía. ¿Y cuáles fueron los puntos más claves que presentaste aquí al nivel latinoamericano? Bueno, pues uno de los puntos, digamos que los 3 puntos claves que presenté, el primero es que la eficiencia energética en los edificios no solo es una necesidad, sino también una oportunidad no solo de negocio, pero de múltiples otros beneficios, como la seguridad energética, como puede ser el confort térmico, como pueden ser muchos otros beneficios para la sociedad. Eso es un punto clave. Otro punto clave es el hecho de que es necesario para una política eficaz que sea un paquete de políticas establecido o constituido por 3 pilares fundamentales: la regulación, información e incentivos, y que a pesar de que cada uno de estos instrumentos pueden emplearse y ser eficaces de manera individual, es la combinación de estos 3 pilares los que garantizan la mayor eficacia de las políticas. Ese sería el segundo punto clave. Y el tercer punto clave es que existen ya muchos
grandes ejemplos o buenos ejemplos en Latinoamérica en cuanto a políticas de eficiencia energética en la edificación, pero todavía queda mucho camino para mejorar las políticas existentes, complementarlas y hacer que avancen al igual que avanzan pues los retos, como pueden ser el cambio climático o el contexto en el que nos encontramos. Pues ingeniera Camarasa, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. Muchísimas gracias a vosotros. Asociación Latinoamericana de Tecnología Sin Zanja. Hablemos de acero con Acerolab. Buen día. Les saluda Giovanni Gil en un episodio más de Hablemos de Acero con Acerolab. En esta oportunidad aterrizaremos en el año 2017, en Colombia, en donde la industria siderúrgica junto con la cadena metalmecánica representó el 11% del PIB industrial. Esto es consecuencia de los proyectos de renovación urbana en las principales ciudades, así como los proyectos de las vías 4G, proyectos de vivienda, proyectos de desarrollo portuario, que han encontrado en la industria siderúrgica un aliado estratégico. Ese aliado estratégico tiene unos aportes inmensos en nuestro país, 45.000 empleos directos, 15.000 personas beneficiadas de programas de responsabilidad social empresarial, 1.2 billones de pesos pagados a proveedores, más de 120.000 millones de pesos en transporte, todo lo que son movimientos de materias primas, más de 70.000 millones pagados en impuestos. Imagínense en el aporte tan grande de nuestra industria. Entre el 2007 y el 2017 tuvo un crecimiento de más del 20%. Entre el periodo del 2012 al 2020 hubo inversiones que superaron los 600 millones de dólares. Y para hablarles de aportes en toneladas a proyectos icónicos en el país, pues les cuento. El hospital universitario, el de la Universidad Nacional, lo proyectaron para atender más de 11.000 consultas, tuvo un aporte de más de 170.000 kilogramos de acero. La conexión del Pacífico, que tiene una longitud de más de 140 kilómetros, se aportaron casi 200 toneladas de acero. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón consumió 8.900 toneladas de acero y es un aeropuerto que tiene capacidad para 10 millones de pasajeros. El puente de la Madre Laura, más de 3.500 toneladas de acero, que tiene 7 kilómetros de longitud. El metrocable de Picacho, que tuvo casi 2.000 toneladas de consumo de acero. El edificio Bacatá, aquí en Bogotá, se volvió un ícono cuando uno está en el centro de Bogotá y lo mira. Se aproximó a las 18.000 toneladas de acero. Esto fue una inversión de más de 230.000 millones de pesos. Y el puente Pumarejo, por ejemplo, más de 37.000 toneladas de acero. El Transmilenio, todo lo que fue la calle 26, más de 8.000 toneladas de acero. El edificio Atrio, que a la fecha lleva más de 14.000 toneladas de acero. El segundo tramo de la vía Bogotá-Villavicencio, que ha tenido más de 35.000 toneladas y allá han habido 4 túneles, 10 puentes, entre otros. Un poco es para decirles lo relevante que es nuestra industria. Por eso es que en este espacio no podemos dejar pasar por alto de hablar del gran aporte que nuestra industria le ha hecho al país, le ha hecho al desarrollo de la civilización, pero por supuesto que siempre pensando en algo que es un eslogan que nunca se nos debería olvidar, y es que el acero debe ser sinónimo de garantía, de calidad y de seguridad. Y esto no se logra de otra manera, si no es aprendiendo, si no es investigando y si no es con empresarios que sean motivados para seguir invirtiendo en nuestro país. Hasta aquí el contexto general del año 2017 de nuestra industria. Quiero contarles que esta semana pasamos por la Expo en Corferias, vimos nuevas tecnologías en aceros, en recubrimientos, en soluciones constructivas, vi por ahí una casa en poliestireno expandido, vimos fachadas flotantes con nuevos recubrimientos sublimados, y demás, invitarlos a que ustedes miren las memorias de la Expo para que puedan ir aterrizando en la actualidad de nuestro sector, que en adelante se enfocará en el nuevo gran capítulo que hablará desde la industria de normalización en Colombia. Les queremos agradecer por acompañarnos en un capítulo más. A todos ustedes les manifestamos nuevamente, se avecina en próximos días la noticia que les queremos compartir
del lanzamiento de nuestro café Hablando de Acero con Acerolab en principales regiones. Vamos a arrancar por la ciudad de Bogotá y cierro con un dato muy grande que les queremos compartir. Nuestro laboratorio recibió la acreditación en normas técnicas colombianas, en normas ASTM. Estamos prestando servicios de ensayos acreditados y nos han llamado ya industrias de fuera de Colombia por nuestra acreditación en ASTM, industrias que no solo son del sector metalmecánico, sino del sector farmacéutico, del sector químico, del petróleo. Cerramos con un episodio más. Nos hablamos en 8 días. Hasta pronto. Hablemos de acero con Acerolab. Señor empresario, señor constructor, ¿no sabe usted qué hacer con los altos precios de la factura de energía eléctrica? En FAE Colombia Energía Limpia te ayudamos a generar tu propia energía con el sol. Ahorros desde 30, 40 y el 60% en su factura. Sea sostenible en tiempos de reactivación. Para mayor información nos puede contactar al 300-360-0332 o al 302-409-3053. En la sección de eventos les contamos que desde el 7 de junio está abierta la convocatoria para participar en el premio Lápiz de Acero, reconocimiento que se hace al diseño colombiano con el eslogan "El diseño está cerca". Y en esta ocasión, en sus 25 años de creada, contará con 31 categorías y 4 premios especiales. Podrán ser postulados proyectos que ya han sido lanzados al mercado durante los últimos 6 años. Para mayor información, pueden ingresar a la página www.lapizdeacero.org. Y Prosenco realizará el 15 de junio el curso presencial Pilotes y pantallas en concreto, solución para cimentaciones. Informes en la página www.prosen.co. Seguimos con un nuevo grupo de invitados. Ramón Correa, director de Desarrollo de Mercados de Vidrio Andino. Ramón, ¿cómo te ha parecido Construverde? Construverde siempre me ha parecido el evento en donde se encuentran todos los actores de la cadena de valor de la construcción interesados en la sostenibilidad. Es un muy buen evento. Hoy, como siempre, ha sido el encuentro para intercambiar conceptos, conocer nuevas tendencias. Yo creo que es muy buen evento. ¿Cuál es la importancia de los insumos? ¿Cuál es el papel que juegan los insumos en esta construcción sostenible? Actualmente los insumos están adquiriendo mucho más relevancia debido a la importancia que tienen en la cadena de valor y sobre todo para el análisis de ciclo de vida. Si las obras se construyen con materiales que tengan una huella de carbono baja, pues obviamente incide positivamente en el proyecto sosteniblemente. ¿Cómo está el vidrio? ¿Cuál es la perspectiva para este 2023? El vidrio es un elemento que siempre está buscando innovación, buscando ser la solución para los proyectos sostenibles y con eficiencia energética. Permanentemente hay innovaciones. En Colombia el vidrio es un material que se usa con mucha frecuencia en las fachadas, siempre pensando en sostenibilidad y en eficiencia energética. Y en Colombia Construye nos acompaña el arquitecto alemán Oliver Schüttet, a quien le preguntamos sobre su proyecto de Casa Net Zero. Bienvenido a Colombia Construye, arquitecto. Muchas gracias, muy amable. Por favor, primero cuéntenos sobre su conferencia aquí. Mira, en la conferencia voy a enfocarme hoy en la Casa Sin Huella, que es como un sistema modular para generar diferentes tipologías de viviendas sostenibles. Y un parámetro del proyecto fue de bajar las emisiones de carbono para ver cómo podemos descarbonizar el sector de construcción en el contexto de la vivienda. Y así generamos diferentes tipologías, diferentes diseños de diferentes casas para proponer o mostrar más bien cómo se puede visualizar este tipo de arquitectura. Y para nosotros fue interesante porque, digamos, la casa es también una expresión de un plan macro, de un plan más grande, donde también presentamos una opción de descarbonizar el país de Costa Rica en su totalidad. Eso fue un acercamiento con el gobierno nacional, donde propusimos en el 2010 un plan
plan para descarbonizar los diferentes sectores que contribuyen a la contaminación. El sector de industria, de agricultura y, por supuesto, de la construcción, que es uno de los más contaminantes. Y así fue como el punto de partida para ver cómo podemos diseñar y desarrollar casas alrededor de esta conceptualización, y eso básicamente fue el inicio del proyecto de la Casa Sin Huella. Arquitecto, ¿este tipo de vivienda, este tipo de proyectos se pueden hacer en cualquier clima del país? Mira, esa es una muy buena pregunta. Básicamente estamos trabajando en un sistema de capas, como lo llamamos, donde para las fachadas, para el techo, para el piso, tenemos diferentes opciones de materialización y de aislamiento. Usamos materiales preseleccionados que ofrecemos a nuestros clientes según criterios de la construcción sostenible. Entonces, con este como manejo de las capas, como lo llamamos en el edificio, podemos ajustar el edificio a diferentes zonas climáticas. Es muy interesante que en Costa Rica tenemos 14 diferentes tipos de clima, desde la costa con un clima tropical seco hasta las montañas, tenemos elevaciones hasta 4.000 metros, entonces hay zonas con mucho frío. Y eso es muy interesante para nosotros porque se genera un poco la idea de un laboratorio en vivo donde podemos generar estas diferentes casas según los diferentes microclimas. Entonces yo diría que no se puede ajustar a cualquier clima en el mundo, pero seguramente con este modelo que tenemos ahora se puede ajustar a cualquier clima en el trópico. Actualmente también estamos estudiando la aplicación del concepto en Europa, en los países de Alemania y Austria, y creo que eso sería una próxima etapa muy interesante porque ahí obviamente vamos a trabajar con inviernos mucho más fuertes y recientemente también con veranos muy calientes. Entonces eso nos enfrenta a otros climas y estamos viendo cómo la arquitectura puede responder a estos temas del cambio climático en el mundo. Finalmente, arquitecto, el conseguir los insumos para diferentes regiones, todo lo que para construir este tipo de viviendas, ¿ha sido fácil, por ejemplo, allá en Costa Rica, y cómo se vería en otros países el conseguir todas las partes para poder construir este tipo de vivienda? Eso es una muy buena pregunta. Básicamente el proceso fue así. Construimos un primer prototipo en el finales de 2018, inicios de 2019, luego terminamos. Lo construimos con todos los materiales disponibles en Costa Rica en su momento. Y eso para nosotros fue importante porque la decisión también fue de no importar materiales y ver qué podemos hacer a través de estrategias de diseño con los materiales existentes. Entonces ahí introducimos la conceptualización de arquitectura bioclimática, incluimos como todo este tema del sistema modular anteriormente mencionado, y a través de estas estrategias de diseño fue posible de bajar la huella de carbono 40%. En base a este éxito, fuimos en un diálogo con la industria local de Costa Rica para ver cómo podemos seguir sustituyendo los materiales que todavía tienen una huella. Y eso fue un proceso muy interesante porque el prototipo de la Casa Sin Huella tenía un éxito enorme a nivel mundial, ganó 30 premios a nivel mundial para construcción sostenible y desarrollo sostenible, y eso nos dio mucho como acción, digamos, para comunicar con la industria en Costa Rica. Y así desarrollamos materiales como, por ejemplo, un sistema modular en teca laminada que se produce sosteniblemente en Costa Rica. Ahora estamos también trabajando con opciones de bioconcreto para pisos y para paredes. Entonces hay muchos como nuevos materiales que estamos introduciendo a través de este proceso de optimizar la Casa Sin Huella. Y hoy en día, con este desarrollo, podemos descarbonizar 80%, entonces eso fue un desarrollo significativo. Y los últimos 20% técnicamente no podemos eliminar en este momento en base de la tecnología y de los materiales que tenemos disponibles. Entonces estos últimos 20% estamos compensando para llegar a una casa net cero. ¿Y qué es la compensación? Estamos produciendo electricidad solar dentro de los mismos edificios y así podemos generar casas carbono neutro o incluso casas carbono positivo, porque, digamos, dependiendo de la producción de energía solar en el contexto del edificio, eso nos puede generar una plusvalía enorme. Pues, arquitecto Oliver Schutte, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. Un placer estar por aquí. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra colega María Cristina Rojas su apoyo en las entrevistas en estos eventos sostenibles.
Diana Wiesner, dirijo mi empresa de diseño y la Fundación Cerros de Bogotá. Arquitecta, cuéntenos un poquito cómo avanza en Colombia y en Bogotá el tema de urbanismo sostenible. Pues las ciudades colombianas están migrando a ser ciudades menos consumidoras y mucho más, digamos, eficientes o sensibles a sus ecosistemas naturales. De hecho, pues Colombia está enmarcada dentro de una propuesta que se llama Biodiversidades al 2030. El Instituto Humboldt publicó un libro del cual pues participamos y eso involucra el compromiso de muchas de las ciudades colombianas a ser resonantes con su biodiversidad y eso pues obviamente tiene una congruencia directa con el urbanismo sostenible. Retos que hay hacia estas ciudades net zero. Los retos fundamentales a nivel macro pues obviamente detener como la pérdida de biodiversidad en las ciudades. Cada una de las ciudades que tenemos en Colombia está inscritas en un ecosistema específico. La gestión integral del agua, no solamente desde los edificios, sino por supuesto desde todo lo que se maneja a través del urbanismo sostenible, sistemas de drenaje sostenible, alcorques inundables, restauración de humedales y por supuesto el tema de crecimiento urbano, del tema de suelo, que es una estrategia más a nivel de varias ciudades, de ciudades o poblaciones aledaños a los grandes núcleos urbanos, de manera que no se siga teniendo una tendencia de centralidad, sino de reducción de presión de urbanización en los suelos ricos o suelos con valores ecológicos altos. ¿Cuáles son las grandes conclusiones en este Construverde frente al tema de urbanismo sostenible? Pues hemos oído hablar desde el tema de infraestructura y el impacto que tiene en la biodiversidad, en las carreteras, en las vías, en entender a nivel rural, a una escala digamos ya de ciudades, por supuesto migrar de unas ciudades absolutamente funcionales desde la infraestructura gris a una infraestructura verde y azul, hasta temas mucho más detallados como son la biomímesis o las inspiraciones basadas en la naturaleza desde los materiales constructivos, desde la decisión de entender cómo construimos y cómo manejamos de una manera más coherente con los lugares, desde los sistemas constructivos hasta temas pues ya como de las vivencias o de la calidad del hábitat humano. Y seguimos con el ingeniero José Joaquín Álvarez y los núcleos concretos normativos de la construcción. Núcleo concreto normativo de la construcción número 188, normas Ministerio de Vivienda 2023. Es importante recordar que las nuevas normas que han salido este año pasan primero por una etapa de discusión pública donde todos los ciudadanos pueden enviar comentarios. La página de publicación es www.mivivienda.gov.co/participa/consulta-ciudadana y actualmente se encuentran publicadas las siguientes: proyecto de resolución por la cual se adopta la guía metodológica del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico y el proyecto de resolución que modifica el artículo 7º de la resolución 094/2021 sobre los predios para los proyectos de vivienda rural nucleada de interés social en los antiguos espacios territoriales de capacitación y normalización. En cuanto a las normas desarrolladas este año por el Ministerio, se pueden consultar en https://mivivienda.gov.co/normativa. Allí se agrupan por Decreto Único 1077, compilado al 13 de abril de 2023, con la modificación del Decreto 490 del 4 de abril de 2023 en lo relacionado con las condiciones del programa Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social, Mi Casa Ya. Segundo, Agenda Regulatoria 2023, donde se encuentran los principales proyectos en el que se resaltan como metas para julio: A, establecer topes de la vivienda de interés social y prioritario rural, y B, reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo para definir los lineamientos para la garantía del derecho de acceso al agua y al saneamiento básico en Colombia. Tercero, unas 160 resoluciones de 2023 publicadas en la página de la entidad
la mayoría referentes a la asignación de diferentes tipos de subsidio en vivienda que totalizan más de 7.000 a la fecha. Cuarto, actos jurídicos para notificaciones. A pesar que sobre circulares, leyes, COMPES y conceptos jurídicos no hay nada publicado para este año, se prevé que se requiere una reglamentación específica sobre vivienda con la entrada en vigencia de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, Potencia Mundial de Vida, que tiene cambios importantes a la Ley 388 del 97 sobre ordenamiento territorial y al Decreto Ley 897 del 2017 sobre reintegración y reincorporación y otras normas. Los principales artículos relacionados con la vivienda son el artículo 20, Programa de Reincorporación Integral, el 32, Determinantes de Ordenamiento Territorial y su orden de prevalencia, el 36, Distritos de Adecuación de Tierra, el 100, Participación en contratación y compras públicas mediante asociaciones público-populares, el 285, Ejecución de proyectos de sistema de transporte público bajo principios de desarrollo orientado al transporte sostenible y el 293, Concepto de vivienda de interés social. Buen día. En Colombia Construye, noticias. La empresa Acerolab, que maneja la sección del acero en el programa, fue acreditada con las normas ISO 17025, por lo cual están en la capacidad de hacer ensayos con normas técnicas colombianas NTC y ASTM en aceros y materiales metálicos, que son aceros largos, planos y especiales. También significa que este laboratorio puede ensayar aceros de cualquier lugar del mundo. Les cuento que la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Asociación Colombiana de Ingenieros, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines y el COMNIA firmaron un acuerdo con el Colegio de Ingenieros de Portugal, en la cual se facilitará la movilidad laboral de los ingenieros en ambos países sobre la base de la reciprocidad y reconociendo los títulos profesionales de los ingenieros inscritos en estos gremios. En noticias inmobiliarias, les cuento que la empresa Go Home lanzó en Colombia Aitana, una asistente virtual inmobiliaria con inteligencia artificial capaz de solucionar y asesorar las necesidades de los usuarios que buscan una propiedad, comprar o arrendar el mejor lugar para vivir en función de determinados parámetros. Según sus creadores, los usuarios pueden interactuar con Aitana desde su WhatsApp y obtener el mismo nivel de eficiencia en su búsqueda que en la plataforma. Continuando con los inmuebles, MTS Consultoría más Gestión presentó los resultados de su informe de mercado corporativo, donde se analiza la dinámica del mercado de oficinas en Bogotá durante el primer trimestre de 2023. El informe denotó que el sector corporativo ha mostrado una recuperación en el mercado, tanto en oferta como en aumento de precios. Sin embargo, la demanda sigue un 64% por debajo del promedio presentado en el primer trimestre de 2020 y 70% del 2019. El informe también indica que Bogotá presentó un inventario acumulado de oficinas de 2.422.245 metros cuadrados, creciendo el 0,4% en comparación con el cierre del año anterior. Para el 2025 se proyecta que el inventario se incremente alrededor de 134.539 metros cuadrados, lo que representará un aumento del 5,3%. Para este trimestre, la oferta total del mercado de oficinas se situó en 469.025 metros cuadrados, un 4,2% menos que el cierre del trimestre anterior y 6,1% menos en comparación al cierre de 2021. La reducción significativa se debe a la absorción registrada principalmente en el sector de Salitre, Calle 26, Chico y Santa Bárbara. En noticias de insumos, Holcim Colombia lanzó al mercado una nueva línea de aditivos ADI con soluciones que permiten construir con bajas emisiones de carbono, resistencia y durabilidad para la producción del concreto en aplicaciones residenciales y comerciales. Los nuevos aditivos fueron fabricados en la planta que tiene Holcim en Tocancipá, la cual opera con energía 100% renovable. Los nuevos productos se denominan ADIFATS, diseñado para disminuir tiempos de ejecución de las obras al hacer que las mezclas de concreto cumplan su desempeño. ADIFLOW, especializados en la disminución del uso de agua en el concreto,
son más durables, eficientes y económicos. Adicontrol, que mantienen las propiedades del concreto y se ajustan a los tiempos de transporte y colocación que el proyecto requiera. Adiair, que ofrecen una amplia gama de soluciones para el concreto a través de la inclusión de burbujas de aire con distribución de tamaño especial. Permiten disminuir la permeabilidad del concreto, mejorar la rheología, la bombeabilidad y producir concreto celular. Coordenada Urbana de Camacol presentó las cifras de lanzamientos de vivienda por segmentos en Cundinamarca en lo corrido del año hasta abril con los siguientes resultados. 6.038 fueron las unidades de vivienda lanzadas. De ellas, el 62% pertenece a viviendas BIS y el 33,8% a no BIS, divididas en 23,9% de segmento medio y 9,8% de segmento alto. La mayor participación en lanzamientos se concentró en los segmentos bajo y medio, con 4.000 y 1.445 unidades respectivamente. Continuando con Camacol, la Junta Directiva Nacional de la Cámara Colombiana de la Construcción eligió la mesa directiva para el periodo 2023-2024. El presidente de Constructora Bolívar, Carlos Guillermo Arango Uribe, fue reelegido como presidente de la Junta Directiva Nacional. Jorge Segebre, presidente de la Junta Directiva de Camacol Atlántico, fue elegido como primer vicepresidente y Juan Felipe Hoyos, expresidente de la constructora Coninsa, fue designado en la segunda vicepresidencia. Y hablando de eventos exitosos como Construverde, les entrego datos positivos de otro evento que pasó y superó las expectativas esperadas, Expo Construcción. Junto a los 430 expositores de 17 países, asistieron a Corferias cerca de 48.000 visitantes. Se realizaron más de 1.000 citas de negocios con 111 compradores internacionales y más de 100 actividades académicas de todas las ramas de la construcción. Terminamos este especial desde Construverde. Los esperamos la próxima semana con las noticias, entrevistas, eventos y secciones del sector constructor. Les deseo que pasen un feliz día, una feliz tarde y una feliz noche. Finaliza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo de la construcción. Estaremos el próximo sábado con todas las noticias del gremio constructor. Colombia Construye. Dirige Álvaro Espina Moreno.